Siendo las 14 horas del día 20 de marzo del 2023, declaramos instalada la audiencia pública de recurso de casación, interpuesta por los procesados Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coro Isa, dentro del proceso por el presunto delito de robo en grado de tentativa. Se verifica la presencia de las partes procesales y se consta la validez de la convocatoria conforme al artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal. Acto segundo, se concede la palabra a la defensa técnica para la exposición de su recurso. Muy buenas tardes, señores jueces que integran este tribunal, señora fiscal, señores abogados y demás presentes en esta audiencia. Es un honor en esta tarde dirigirme ante ustedes en calidad de la defensa técnica de los señores Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coro Isa, dentro del proceso por el presunto delito de robo en grado de tentativa, con la finalidad de sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, conforme lo establecen los artículos 656 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal. Nuestro planteamiento parte de la existencia de errores injudicando y deficiencia motivacional en la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación el 17 de marzo del 2023 a las 9:22 de la mañana, por lo que se atacará a los errores de derecho incurridos en la presente sentencia, de tal manera que se garantice la correcta aplicación e interpretación de la ley. Con su venia, señores jueces, procederé a sustentar el recurso de casación fundamentado en los errores de derecho cometidos por el Tribunal ACU y de acuerdo con los presupuestos que exige la Corte Nacional de Justicia para su estudio. Primero, la determinación de la parte esencial de la sentencia donde se encuentra el error. Segundo, la confrontación entre la interpretación judicial y la norma literal. Tercero, justificación del error de derecho y su incidencia en la sentencia. En primer lugar, el Tribunal de Segunda Instancia reconoció que existió una incoherencia temporal entre la fecha de posesión de los peritos y la fecha de ejecución de la diligencia. A pesar de admitir esta irregularidad, sostuvo que no generaba indefensión, considerándola una mera formalidad. Sin embargo, esta postura contradice lo dispuesto en los artículos 449, numerales 8 y 9 y 459, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que obligan a los funcionarios a cumplir estrictamente los plazos y disposiciones del fiscal para la práctica de diligencias. Al haberse ejecutado la pericia antes de la posesión de los peritos, se vulneró el principio de legalidad y el resultado carece de validez probatoria. Así lo ha reconocido la Corte Nacional de Justicia en la sentencia número 317-2016, que califica de ilícita toda prueba obtenida con infracción de normas procesales. Por tanto, al valorar este peritaje, el tribunal incurrió en un error de derecho y violó garantías fundamentales consagradas en el artículo 76, numerales 1, 4 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador. El segundo argumento cuestionado es del examen médico legal realizado a la víctima, el cual, conforme al expediente, no fue ordenado por la Fiscalía mediante impulso formal. El Tribunal de Apelación reconoció expresamente esta omisión,
pero la justificó alegando que al tratarse de un delito flagrante no era necesaria la apertura de investigación previa. Esta interpretación resulta incorrecta, pues el artículo 527 del COIP se limita a definir la flagrancia y no faculta al fiscal a omitir disposiciones procesales. El tribunal aplicó indebidamente normas que no guardan relación con el caso, como el artículo 511, numeral 2, y omitió analizar la falta de disposición fiscal que origina la nulidad de la pericia. Esta omisión configura una motivación aparente e insuficiente, prohibida por el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución y por la sentencia 1158-17 de la Corte Constitucional, que establece que toda resolución debe expresar de forma clara, razonada y suficiente las razones de hecho y de derecho que la sustentan. Por tanto, al valorar una prueba sin impulso fiscal, se incurrió en una indebida aplicación de la ley y en una violación al debido proceso. Con los argumentos ya expuestos, se puede evidenciar que tanto en el reconocimiento del lugar de los hechos y el examen médico legal fueron obtenidos con violaciones formales y sustanciales que vuelven ineficaces. Al haber sido valorados para condenar, se afectó la presunción de inocencia de mis defendidos. La decisión final se basó en actos carentes de licitud, afectando garantías procesales esenciales como la motivación adecuada y los principios básicos del debido proceso. En consecuencia, solicitamos que esta sala case la sentencia impugnada y se ratifique el estado de inocencia de Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coroiza. Gracias, señores jueces. Devuelvo la palabra. Buenas tardes, honorables jueces. Dentro de este proceso, mi persona, Ana María Lozada, en nombre de la Fiscalía General del Estado, solicito se rechace el recurso de casación. Primero, señores jueces, debemos recordar que el recurso de casación, conforme a lo que establece el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, no tiene por objeto revisar los hechos o la valoración de la prueba, sino examinar si hubo errores de derecho en la sentencia. La defensa en este caso está intentando transformar el recurso de casación en una nueva apelación, buscando revalorizar pruebas que ya fueron analizadas por el tribunal. En relación con el reconocimiento del lugar de los hechos, el Tribunal de Apelación motivó de manera suficiente. Reconoció la irregularidad temporal, pero la calificó como una mera formalidad, sin trascendencia procesal, amparándose en el artículo 169 de la Constitución, que dispone que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y no debe sacrificarse por simples formalidades. Los procesados, además, ejercieron su derecho a la contradicción, ya que interrogaron a los peritos durante el juicio, por lo que no puede hablarse de indefensión. Respecto al examen médico legal, la Fiscalía sostiene que el tribunal actuó conforme al artículo 511, numeral 2 del COIP, que faculta a los peritos designados a desempeñar su función de manera obligatoria. Aunque el fiscal no haya emitido un impulso previo, el acto pericial fue incorporado legítimamente en el proceso y su práctica fue posteriormente conocida, ampliada y convalidada por la propia defensa, que incluso solicitó una ampliación del peritaje médico, demostrando así conocimiento y aceptación tácita del acto procesal. Finalmente, sobre el alegato de motivación insuficiente, la Fiscalía enfatiza que la motivación no se mide por la extensión del texto, sino por la coherencia y razonabilidad del argumento. El tribunal explicó
por qué no consideró procedente la nulidad procesal, cumpliendo de tal forma con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia número 1158-17-EP/21. En conclusión, no se ha demostrado error de derecho ni violación constitucional. Es por ello que la Fiscalía solicita se confirme la sentencia impugnada y se declare improcedente el recurso de casación. Es todo cuanto puedo explicar, señores jueces. Devuelvo la palabra. Como víctima de este delito, me adhiero a lo expresado por la Fiscalía y solicito se rechace el recurso interpuesto por los acusados. Considero que la defensa busca anular la sentencia, valiéndose de tecnicismos que no cambian el fondo de los hechos. Los procesados fueron detenidos en flagrancia y existen elementos probatorios coherentes que sustentan su participación en el hecho. La sentencia impugnada sí contiene motivación, explica los hechos, analiza las pruebas y aplica el derecho. Y no es correcto confundir una motivación breve con una motivación insuficiente. El tribunal actuó dentro de la ley, puesto que la Constitución nos dice que la justicia no puede subordinarse a formalidades carentes de relevancia. La Constitución garantiza a las víctimas el derecho a una justicia pronta, efectiva y sin dilaciones evidentes. Por ello, considero que revocar la sentencia por cuestiones formales implicaría una vulneración, pero esta vez ya sería hacia mis derechos como víctima. Por estas razones, pido que esta sala mantenga la sentencia condenatoria y ratifique la validez de la actuación judicial y fiscal. Gracias. El tribunal, luego de escuchar a las partes, se retira brevemente a deliberar conforme al artículo 658 del COIP. Luego del estudio de los argumentos de derecho, esta sala resuelve lo siguiente. Numeral 1. Se declara procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coroiza. Numeral 2. Se determina que el tribunal de segunda instancia incurrió en error injudicando y deficiencia motivacional al no aplicar correctamente los artículos 444, numeral 14, 449, numerales 8 y 9, y 459, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, y al no fundamentar con suficiencia sus decisiones conforme al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Numeral 3. Al no existir elementos válidos que sustenten la responsabilidad penal, se casa la sentencia impugnada y se ratifica el estado de inocencia de los procesados. Numeral 4. Notifíquese y archívese el expediente.